días pasados se da a conocer que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, informó que se lograron acuerdos con 5 empresas cableras para ir retirando las telarañas de las calles que significan un riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas. Sin embargo, permanece el litigio ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por el reglamento tapatío que pone orden en este tema. Y para platicar y darle seguimiento al mismo, ya está con nosotros Luis Cisneros, regidor por Movimiento Ciudadano en Guadalajara. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Laura. En efecto, lo que señala el presidente, ha habido avances muy importantes en el retiro del cableado suelto, ese que representa un riesgo para quienes transitamos por la ciudad. Se ha avanzado de la mano de las empresas de telecomunicaciones que tienen sus instalaciones en la ciudad. Hay mucho claro todavía por hacer, sin embargo, sí me parece que ha sido muy productiva pues el entendimiento que se ha logrado con estas empresas, además de que el reglamento que justamente aprobamos en octubre del año pasado en el Cabildo Tapatío, que establece una serie de obligaciones para las empresas, como es el retirar este cableado que representa un riesgo, y además el iniciar el soterramiento del cableado para tener esa ciudad a la que aspiramos todos limpia de cables, no solamente riesgosos, sino también que están afectando la imagen urbana de esta tan bella ciudad. Y se ha avanzado desde entonces a la fecha, a partir de la aplicación de este reglamento, en el retiro de cableado aéreo en algunas de las avenidas donde se está realizando obra actualmente. Te puedo dar cuenta de Enrique Díaz de León, en el tramo de Ávila Camacho hasta Niños Héroes, que se está en proceso. También el caso de lo que se está rehabilitando en la avenida Javier Mina, de la calzada a Belisario Domínguez, y lo propio se hará en la ampliación de Paseo Alcalde, en esta nueva ampliación del mismo que culminará en lo que antes era la estación de ferrocarril en Washington. Se ha avanzado de esta manera también, retirando el cableado aéreo y sustituyéndolo por ductos subterráneos en la colonia Monraz, en casi 15 kilómetros que se rehabilitaron en la zona a partir del trabajo con el Consejo de Colaboración Municipal, y lo propio en el andador Pedro Moreno en el centro de la ciudad. Entonces, a pesar de que en efecto este reglamento fue promovida una controversia constitucional por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, interpuso esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia contra el Ayuntamiento de Guadalajara, contra este reglamento que aprobamos, argumentando que estábamos invadiendo facultades que le corresponde a este Instituto Federal. Hemos tenido ya también a instancias del presidente Pablo Lemos comunicación con los directivos del IFT, y se ha llegado a un consenso en el sentido de que este entendimiento que logremos llegar entre el IFT y el ayuntamiento y resolver a partir del diálogo esta controversia constitucional que aún no resuelve la Suprema Corte, podamos generar un modelo que pudiera replicarse en el resto de los municipios del país. Así es. ¿Cuántos metros, kilos o cómo se contabilizan estos cables han quitado? Mira, desde el 23 de abril del año pasado al 19 de junio de este año, ya se han retirado, junto con estas 5 empresas a las que se refirió el presidente Lemos, 220 toneladas, 220,365 kilogramos de cableado en desuso, obsoleto o riesgoso. Como parte de este operativo son 2,048 kilómetros lineales que se han retirado de este cableado. Se han intervenido 501 vialidades de la ciudad en 91 colonias de los 4 sectores de la ciudad. Entonces me parece que es un esfuerzo muy importante que ya se está haciendo en Guadalajara, que se ha fortalecido a partir de este diálogo, este entendimiento que hemos tenido con las empresas. Son retirados por empleados de las propias empresas en operativos que coordina el municipio. Yo he aprovechado el foro que siempre muy amablemente me has ofrecido a propósito de este tema para invitar a los ciudadanos a que denuncien al 070, que reporten al 070 si observan que hay cables que están generando tensión en algún poste, en algún árbol que pueda provocar
la caída del poste del árbol, ya que se avecinan los tiempos de lluvia. Es importante que podamos reportar este cableado que puede representar un riesgo para que el municipio, a su vez, establezca las cuadrillas, los operativos para retirar este cableado obsoleto que representa un riesgo, insisto, a los estudiantes y a los ciudadanos, y que no tengamos que lamentar hechos como el muy reciente que lamentablemente aconteció en Tonalá. Sí, el lamentable fallecimiento de un joven, de un niño. De un menor. Y bueno, desgraciadamente, este es un trabajo que se ha venido haciendo, pero que no puede quedarse nada más en un solo lugar. Es decir, ahorita que mencionas lo de Tonalá, ¿habrá acuerdos o cada quien estará trabajando por su ayuntamiento o han estado en comunicación con los otros ayuntamientos? En este caso, Tonalá, Zapopan. Sí, Tonalá mismo ha promovido sus reformas respectivas. Allí también ellos refieren que las empresas se han amparado. Ocurrió también en el caso del municipio de Guadalajara, las empresas promovieron amparos contra el reglamento, incluso en esta controversia constitucional de la que yo te hablaba, se solicitó la suspensión provisional de la norma municipal que acabamos de aprobar. La Suprema Corte no les concedió la suspensión, por lo que el reglamento en el caso de Guadalajara está vigente. Entonces, me parece que esto fue muy importante. También comentar, en febrero del año pasado, de este año, perdón, en febrero de este año, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código de Desarrollo Urbano para permitirles a los municipios hacer lo que ya hicimos en Guadalajara desde octubre del año pasado, ajustar sus reglamentos para poder vigilar que las empresas tienen en orden sus estructuras. Les concedió un año a partir de la aprobación de esta reforma en el Congreso a los 125 municipios para que hagan lo propio en su reglamentación municipal. Te insisto, ya Guadalajara ya lo había hecho, pero también desde hace unos días se hizo un exhorto por parte del Congreso para que los municipios agilicen este proceso, que no nos esperemos al año y que a la brevedad puedan ellos ajustar sus reglamentos. Yo también ofrezco lo que podamos nosotros aportar, toda vez que desde Guadalajara pues ya avanzamos en este proceso y te comento también, por ejemplo, que Zapopan recientemente firmó un convenio con el Instituto Federal de Telecomunicaciones a propósito de este tema. Nosotros en Guadalajara ya aprobamos la suscripción de este convenio y habrá de hacerse lo propio en semanas sucesivas. Entonces, yo creo que el área metropolitana en su conjunto está avanzando y habrá de dar resultados positivos en los próximos meses. Así es, bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a cara, 33 18 80 76 41. Es nuestro WhatsApp donde puedes comunicarte con nosotros en este momento. Hacemos la pausa, regresamos. Son las 9:21. Te recuerdo que nos acompaña Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Estamos platicando sobre el retiro del cableado, del cable que vemos todos los días ahí en el municipio de Guadalajara y que ya se ha hecho un gran trabajo, se ha ido retirando. Ya son varias las colonias en que han sido beneficiadas, si les podemos llamar de esta manera, Luis. Sí, que ya se han venido atendiendo, te comentaba yo de 91 colonias, 501 vialidades. Todos los días estos números se van actualizando, insisto, a partir de los reportes ciudadanos y que los mismos operativos van identificando algunos puntos problemáticos que hay que atender. Así es, ya que mencionas esto, entonces, ¿tienen ustedes ya designadas colonias que van a visitar por día o es la gente la que les solicita? Sabes que aquí hay un montón de cables y sobre todo los que están caídos, ¿no? Sueltos, que son los que pueden generar también más problemas. Son los que se retiran. Uh-huh. Los que tienen un uso, digamos que están conectados, dando un servicio, con la correspondiente tensión, porque hay muchos que no están de manera adecuada instalados y que después, con el paso de vehículos pesados,
provoca la caída de todo ese calor, de la interrupción de los servicios en colonias enteras, allí donde se tienen cables, sobre todo, insisto, sueltos, Ujú. se está procediendo al retiro, a la limpieza. Hay un programa permanente que se llama Enchulemos las colonias, donde el presidente, a partir de las peticiones que hacen los propios colonos, se va programando, y a la par de este programa hay una programación, digamos, una calendarización que a partir de la coordinación de servicios municipales se va agendando, eh, atendiendo los reportes que se reciben en el 070. Mira, aquí dice Oscar. Hola Laura, buenos días. ¿Por qué las autoridades de la Suprema Corte del Suprema Corte? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Es que luego supongo. me pone CST, Secretaría de Comunicación y Ah, Transportes. claro. Bueno, se hacen yo creo, se refiere a las dos. Se hace sordas y tontas después de tantos daños materiales y muertes y accidentes y demás. Le siguen dando impunidad a las empresas cableras. El gobierno de Jalisco debe de poner mano dura ante esto. No es posible que estas empresas queden impunes después de tanto daño que han hecho. No, y déjame comentarle al auditorio, cada uno de los cables tiene un registro que permite identificar a qué empresa pertenecen. Cuando se provoca un accidente trágico, lamentable, como puede ser la pérdida de un ser humano, como ya ha ocurrido en 2 ocasiones en la ciudad, o bien algún daño material a los vehículos, o incluso alguna caída que provoque una lesión, hay modo de identificar el cable, la empresa responsable, y las empresas están obligadas, para tener su concesión, el tener un seguro para atender los daños a las personas, a sus pertenencias derivados del mal funcionamiento de sus instalaciones. Entonces, existe, porque ya ha ocurrido, cuando se da alguno de estos accidentes, que se pueda exigir, demandar a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Quién tendría la responsabilidad de demandar a la empresa cablera? El El particular. particular. Pero sí te puedo yo decir, al menos en los casos en los que yo he tenido conocimiento, que las empresas han asumido su responsabilidad. Sí, porque esto es muy importante. Yo creo que a veces no tenemos el conocimiento y por eso también no acudimos a las instancias para que pues se nos dé este apoyo, ¿no? Sí, y parte de la reforma que nosotros promovimos en el ayuntamiento y que logramos la aprobación, fue precisamente que el municipio pudiera exigir ver ese seguro que ya las empresas están obligadas a tener vigente, y para poderles permitir su operación en el municipio. Parte de esta controversia constitucional que se dio se nos decía que esta ya es una atribución que le corresponde al IFT, que ellos exigen ese seguro. Nosotros no queremos que contraten uno nuevo, solamente queremos que nos garanticen que su seguro está vigente para que operen aquí en la ciudad. Dice Alfredo, la idea de meter en cintura a todas las empresas cableras es genial para una ciudad de primer mundo como lo es Guadalajara, pero importante sería que que el municipio no solamente centralice sus objetivos en las áreas más visitadas y más ricas del municipio, sería importante que voltearan al oriente de la ciudad, como decía comúnmente a la gente de la calzada, para allá y aterrizar este programa de cableado subterráneo. Sí, y justo estamos en eso, Laura. Lo que yo te comentaba de infraestructura subterránea que ya se está construyendo. Bueno, de entrada, Javier Mina, es en efecto de la calzada rumbo a Belisario. Entonces, en todo ese tramo se va a sustituir el cableado aéreo por subterráneo. Se ha dialogado con las empresas, atendiendo sus requerimientos técnicos, para no interrumpir, no afectar el servicio de los consumidores, de los comercios, las casas que están allí. En el caso de Enrique Díaz de León, pues es una avenida muy, muy transitada. Te decía yo del caso de la colonia Monraz, que fue a través del Consejo de Colaboración. Allí funciona un modelo donde la mitad de la obra la aportan los vecinos. Son asociaciones vecinales ya muy consolidadas, muy constituidas, que también tienen la capacidad económica, digamos, para ello. Son muy solventes estas colonias,
y en efecto facilita el que se pueda generar esta infraestructura. Sí estamos buscando modelos donde a partir de la participación de la iniciativa privada, porque son recursos que el municipio no tiene para poder hacerlo en toda la ciudad, ¿no? Tenemos que irlo haciendo poco a poco, pero sí estamos buscando la manera para que haya inversión por parte de la iniciativa privada que permita que en esas colonias, que además tienen la ventaja de que son muy populosas, hay mucha gente, muchas viviendas y entonces permitiría ser más rentable para las propias empresas esta inversión subterránea. Otra anotación que quería yo hacer respecto a esta reforma que estamos promoviendo, que logramos ya que se aprueba en Guadalajara, y otra que se está debatiendo en la Ciudad de México. Allí en la Ciudad de México ellos lo que quieren es que las empresas asuman el costo de bajar todos sus cables y de hacerlo ya, de inmediato. Entonces las empresas dicen que hacer eso con sus propios recursos implicaría aumentar el costo de los servicios 10 veces. Es decir, que lo que tú y yo pagamos por cable e internet, tendremos que pagar 10 veces más para que a las empresas les resultara rentable el seguir ofreciéndonos este servicio a ti y a mí. Por eso es que metió ruido que Guadalajara estuviera promoviendo esta reforma, pero lo que nosotros les hemos explicado es que aquí lo que queremos es que se bajen allí donde nosotros estamos generando la infraestructura subterránea. No los estamos obligando a que ellos lo hagan porque en efecto les trasladarían el costo a los ciudadanos. Y lo que nosotros estamos diciéndoles es que donde ya hay la infraestructura, tengan ellos la obligación de bajar sus cables. Y sí está ocurriendo, Laura. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, y vamos a cerrar el tema del cableado, porque hay otros temas también muy importantes que vamos a platicar con Luis y el tiempo se nos va rapidísimo, que son los inmovilizadores, otro proyecto que casi acaba de arrancar. Luis, ¿cómo vamos con eso? Sí, recordarás, se aprobó recientemente por el municipio estas reformas al reglamento de movilidad y donde entre las mismas se estableció la forma de operación de estos dispositivos inmovilizadores. A partir de que entró en vigencia el reglamento, se dio todavía un mes más para socializar, para informar a la gente de que si se estacionan en forma indebida en lugares marcados con amarillo, sobre todo obstaculizando banquetas, acceso de rampas para personas con discapacidad, ciclovías, afuera de las cocheras de particulares, bueno, allí se harían susceptibles de, primero, una multa. O sea, eso es importante señalarlo. La primera sanción es la multa que ya está establecida en la ley de ingresos desde siempre, ¿no? Según corresponda. Y que varía dependiendo de la gravedad. La más alta es cuando te estacionas en un cajón exclusivo para personas con discapacidad, que puede llegar hasta los 11,000 pesos, si fuera el caso. Entonces ya eres multado, y si reincides dentro del año siguiente a que cometiste esa falta y que fuiste multado, tus placas quedan registradas y entonces el agente vial se da cuenta que volviste a estacionarte. Si te multaron porque te estacionaste obstaculizando una rampa de acceso para personas con discapacidad y lo vuelves a hacer dentro de un año, entonces sí ya te aplica el dispositivo inmovilizador. Y para que te lo retiren, lo que tienes que hacer es pagar la primera vez que te lo ponen, 415 pesos, pagas en una recaudadora o pagas con tu aplicación con la que normalmente contratamos el estacionómetro, pues, de parking móvil, se llama la aplicación, y tú pagas tus 415 pesos y en menos de una hora, cuando mucho, te van y te retiran el dispositivo. Tienes 24 horas para hacer el pago del retiro del dispositivo. Si tú te desesperas y quieres retirarlo por tu cuenta y lo dañas, allí sí la sanción es más elevada porque puede ser de hasta 7,000 pesos por hacer algún daño que provoques por el retiro indebido del dispositivo. Bien, ¿qué ha ocurrido desde que se aprobaron estas reformas? Te decía yo, se dio todo un mes para poder arrancar, a pesar de que ya estaba vigente el reglamento.
se tomó la decisión por parte del presidente Pablo Lemos que no se iban a sancionar a quienes omitan pagar el estacionómetro. Aquí no se va a aplicar el dispositivo para eso, solamente para el programa de banquetas libres, cuando estés obstaculizando banquetas o cuando estés afectando la movilidad de personas con discapacidad, personas mayores. Bien, y además se decidió que solamente fueran el primer cuadro del centro histórico, esto es de Federalismo a la Calzada de Independencia, de Niños Héroes a Jesús García a Garibaldi. Entonces, en ese primer cuadro, a partir de este mes de junio, empezó ya la aplicación de los dispositivos inmovilizadores. Te doy un dato. En todo mayo, desde que empezó el reglamento y que no se está aplicando los dispositivos, aclaro, se generaron 6,033 infracciones en materia vial por estacionarte de forma indebida, y de esas 6,000, 548 placas fueron reincidentes, es decir, en un solo mes 500 personas volvieron a cometer la misma falta que ya habían cometido en ese mes, ¿no? ¿Qué será? ¿Como que no creían que fuera cierto o qué? Pero ese mes no se aplicó el dispositivo, porque era el periodo de socialización. Entonces nosotros estimábamos que a partir de que iniciara iba a haber un comportamiento similar. Fíjate, afortunadamente no ha ocurrido. Nosotros calculábamos que en el centro histórico, estos datos que tienes de todo Guadalajara, pero para el centro histórico nosotros consideramos que íbamos a estar poniendo unos 14, 15 inmovilizadores al día, y afortunadamente no ha ocurrido. Desde que inició la aplicación de dispositivos el 5 de junio al 15 de junio, que es el último corte que yo tengo, en 10 días, se han aplicado 36 dispositivos inmovilizadores. Varían los días, hay días en donde se colocaron 4, hay otros en los que se pusieron 6, otros en los que se pusieron 2. El número más alto en un día dado han sido 7. El miércoles 14 de junio ocurrió este pico y en total, insisto, han sido 36. Se han retirado, se han colocado 36 y se han retirado también los 36 porque ha sido inmediato el pago en este primer cuadro del centro histórico. Y además, déjame darte un dato que me parece interesante. De esos, se han retirado en aproximadamente 35 minutos posteriores a que se coloca, porque nuestros agentes, que son los agentes de banquetas libres, están allí, están en la proximidad, entonces los retiran de manera inmediata a partir de que se registra el pago en la aplicación o bien en las recaudadoras. 34 de los 36 vehículos inmovilizados fueron de empresas de reparto, Laura. Afortunadamente los ciudadanos que transitamos en forma regular nuestros vehículos, que nos trasladamos al centro histórico y que normalmente tenemos la mala costumbre de estacionarnos solo 5 minutos en lo que vamos a hacer nuestras compras allí, y generamos, insisto, afectaciones a terceros, a personas que tienen que bajarse de la banqueta para poder, que ponen en riesgo su integridad física, pues, y que son personas que además no tienen a lo mejor la movilidad que tuvieron en sus años mozos o que tienen alguna discapacidad. Entonces, esos 5 minutos afectan a terceros. Afortunadamente, desde que este operativo está en marcha, insisto, de 36 inmovilizadores que se han aplicado, 34 fueron de empresas, de diferentes empresas. ¿Para qué te digo el dato de cuáles son? Pues son sobre todo pues de refresqueras, que van y empresas surten. que usamos los fines de semana para pasarla bien. También a quien consume también bebidas alcohólicas de baja graduación, también, sí 2 vehículos, sí particulares, hay bahías de descarga en el centro histórico para todos los comercios, entonces creo que también las empresas te tienen que sensibilizar que utilicen esas vallas que además son exclusivas para eso, para que puedan descargar sus mercancías y que no afectemos el tránsito. Entonces te digo, ha sido muy exitoso en el sentido de que no tenía fines recaudatorios, nunca los tuvo. Lo que queríamos era disuadir una mala conducta que nos afecta a todos, la afectación al espacio público, y afortunadamente se ha logrado. Subrayo, esperábamos colocar 15 dispositivos diarios, no ha sido el caso, el promedio son 2, 3 en estos 10 días, y
inmediatamente se retiran y en su mayoría, en su inmensa mayoría, han sido empresas repartidoras. Y rápidamente platícanos de el operativo de los motociclistas. Sí, el operativo contra motoladrones, que es otra de las reformas que promovimos, que se logró la reforma a la ley de movilidad para darle atribuciones a la Policía de Guadalajara para realizar estos operativos. Esta reforma se aprobó en noviembre del año pasado y desde entonces se han verificado 63,400 motocicletas en la ciudad por parte de la policía que estaban conduciendo sin casco, con alguna falta de visibilidad en las placas, y de esas revisiones se ha logrado ya la detención de 40 detenidos por delitos del fuero federal y 180 detenidos por delitos del fuero común. Se han logrado la recuperación de 117 motocicletas que tenían un reporte de robo. Se han asegurado 33 armas de fuego, 9 armas de utilería, 7 objetos punzocortantes, 153 cartuchos, cantidad importante también de droga, tanto vegetal como sintética y pastillas psicotrópicas. Entonces yo creo que ha sido muy exitoso. Dentro de estas detenciones han sido a 125 personas por circular en una motocicleta robada, 36 por portación de arma de fuego, 21 por posesión de droga sintética, a 6 personas se les detuvo por robo a persona, 7 por robo a negocio, a 2 de ellas ya tenían una orden de aprehensión, 4 por falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves y troqueles que utilizan para robar vehículos estacionados. Entonces me parece que ha sido muy exitoso el operativo contra los motoladrones. Te cito ya por último eventos en donde se tiene identificado que se utilizó una motocicleta como medio de huida. 61 robo a negocios, 69 robo a personas, 19 robo a contabientes, 14 vehículos que fueron robados con violencia, 6 homicidios dolosos, 3 robo a banco. Es decir, sigue siendo la motocicleta un modo que utilizan los delincuentes como para evadirse en forma rápida. Entonces este operativo, el presidente Lemos así lo instruyó al comisario, se ha intensificado y seguiremos dándoles los resultados que demandan a los ciudadanos. Y rápidamente te comparto estas 2 preguntas o comentarios porque vienen en torno a lo mismo. Sobre las bahías, los espacios para carga y descarga, dice que siempre están ocupados por particulares. Híjole, es que también tenemos que entender nosotros los ciudadanos que no todo lo tienen que hacer las autoridades, es la parte de la conciencia de cada uno de nosotros. Si yo sé que ese lugar tiene un fin, ¿por qué voy a estacionarme ahí? No, y te voy a decir otra cosa, también si un particular se estaciona en esa bahía, le corresponde su multa y si reincide, ahí sí le aplicaré también el dispositivo inmovilizador. Entonces, tiene que ver con el orden, por todos nosotros, por el beneficio colectivo. Yo creo que en la medida en que respetemos las normas, la civilidad, es en beneficio de todos. Luis, pues un placer tenerte aquí. Vamos a seguirte invitando para ver cómo van los avances de estos temas y otros más. Muchas gracias, Laura, con mucho gusto. Muchísimas gracias a Luis Cisneros, regidor por Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Nosotros hacemos una pausa, regresamos.